Estimados seguidores, inversores, público en general, bienvenidos al análisis de previsión en Forex que les ofrece el equipo de Forex Índices todos los fines de semana. Soy Jesús Ángel Benito, su director, cuando son las 16 horas y 24 minutos del horario internacional GMT del día de hoy, 31 de marzo de 2017. Voy a realizar el análisis de previsión para la semana que viene, del 3 al 7 de abril del presente año 2017. Bien. Buenas tardes o buenos días a todos, depende cuando ustedes visualicen este vídeo. Quedan 3 horas y media, 4 horas para que cierre el mercado y como cada viernes desde Forex Índices realizamos este análisis de previsión para la semana que viene. Como siempre, realizaremos un estudio de lo que ha sucedido en esta semana que estamos a punto de terminar, tanto desde un punto de vista macroeconómico y fundamental como desde un punto de vista técnico, y le colocaremos las principales piezas de soporte y de resistencia a las cotizaciones de los pares de divisas que vamos a analizar y de otros productos. Bien, una semana que ha estado marcada por la puesta en marcha del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, por el cual el Reino Unido, pues formalmente ha hecho la petición de abandonar el bloque europeo. Esto sucedió el miércoles y en cuanto a datos macroeconómicos más relevantes, tuvimos el Producto Interior Bruto de Estados Unidos. La economía americana del cuarto trimestre, la economía americana sigue a un ritmo sólido y estable. También el PIB del Reino Unido, lo hemos conocido esta semana, pésimo. Los datos de IPC de la zona euro, previsión para el mes de marzo, los hemos conocido en la jornada del viernes, pésimos, 2,3 por debajo de lo esperado por los inversores. A este ritmo el Banco Central Europeo no se va a animar ni a retirar el programa de compra de activos y tampoco, evidentemente, se va a animar a subir tasas de interés con este IPC tan bajo. Bueno, desde un punto de vista macroeconómico fundamental son los aspectos más importantes. Después detallaremos el calendario también para la semana que viene, diremos qué aspectos macro más importantes nos encontraremos y, como siempre, vamos a comenzar desgranando, vamos a comenzar narrando qué es lo que ha sucedido con la cotización del euro dólar esta semana. Ya saben nuestros seguidores habituales que este vídeo tiene algo más de 1 hora de duración y los pares de divisas que vamos a analizar y otros productos son los siguientes. En primer lugar vamos a analizar el euro dólar. Veremos en segundo lugar dólar yen, dólar franco suizo, libra dólar, AUD USD y euro yen. De una forma más rápida analizaremos dos cruces secundarios, libra yen y dólar CAD. También le daremos un vistazo a la cotización del crudo Brent, crudo ligero, DAX alemán y, como siempre, finalizaremos dándole un vistazo a la cotización del oro y colocándole los principales niveles para la semana que viene. Siempre les comento que, sobre todo para personas que se estén iniciando en este complicado y difícil mundo, les aconsejo que vean el vídeo completo, porque no solamente es un vídeo de análisis, sino que también tiene pinceladas educativas. Bienvenidos, muchas gracias y vamos a comenzar. Bueno, la cotización del euro dólar, como podemos ver en la imagen, nos ha dejado unas pérdidas de abultadas a muy abultadas esta semana. Ha tocado techo en máximos intraanuales un poquito por encima del 1,09, pero después, cuando analicemos en temporalidades superiores, nos daremos cuenta que la pieza clave realmente ha sido el 1,0857. Momentáneamente, la cotización ha intentado sujetarse por encima, pero no lo ha conseguido. Ha sido la clave. La cotización abrió con un gap.
Un gap alcista desde el cierre del viernes de la semana pasada en la zona del 1,08 abrió en el 1,0834. Este gap se cubrió, como podemos ver en la imagen, en la jornada del miércoles día 29 y desde que cubrió el gap, lo único que ha hecho la cotización, en un primer momento soportó a la cotización el gap, como podemos ver en la imagen, soportó a la cotización durante varias horas, pero al final, como vemos en horarios de sesión, en horarios de apertura europea del día 29 se nos vino abajo. Lo que nos debe de llamar la atención es la pérdida, al menos de momento, del nivel intraanual del 1,0733. Es de vital importancia, puesto que es la pieza que le había soportado y que le había impulsado al alza. El último impulso alcista viene de esta pieza, del 1,0733. Lo ha perdido de nuevo y mientras no lo recupere nos vamos a olvidar totalmente de presiones alcistas para la cotización del euro dólar la semana que viene. Es pieza principal. Cerquita tenemos de nuevo el refugio de muy largo plazo. Desde enero del año 2015 lo pelea, lo lucha y lo sigue peleando y luchando. El apoyo firme que encontró a mediados del mes de marzo sigue siendo válido. La pérdida de este nivel le abriría ya puertas buscando el precio de apertura anual y otros niveles inferiores. La cotización, como comentábamos, inició su punto de arranque en el 1,0834 y va a terminar en términos porcentuales con un 1,30 de pérdidas. Pérdidas de abultadas a muy abultadas en términos intrasemanales. Desde el precio de apertura anual, la cotización mantiene el terreno positivo, un 1,62, ganancias mínimas en términos intraanuales, teniendo en cuenta que cerramos el primer trimestre. Hoy viernes, 31 de marzo, tenemos un cuádruple cierre, evidentemente. Cierre diario, semanal, mensual y trimestral. Y debemos de vigilar todas estas temporalidades desde un punto de vista técnico porque los cierres serán importantes como siempre, sobre todo el trimestral. Vamos, bueno, le hallamos también cómo va a terminar el mes de marzo. El mes de marzo el euro dólar va a conseguir unas ligeras ganancias de un 1,19%. Desde que abrió marzo en la zona del 1,0570 va a terminar con unas ganancias de un 1,19%, ganancias moderadas en términos intramensuales para la cotización de este par. Como siempre, nos vamos a temporalidades trimestrales para ver las corrientes generales y para ver qué nos marca y qué nos muestra la cotización. Observamos cómo la clave técnica en términos de muy largo plazo sigue siendo la directriz alcista de larguísimo plazo, que nos viene desde 1985, el cuarto trimestre del año pasado, 2016, y el primer trimestre de este año le salvan la vida y le evita de caídas superiores en términos de muy largo plazo, y lo que más debe de llamarnos la atención sobre el refugio de muy largo que respeta desde principios del año 2015, como hemos detallado anteriormente, pero que tenemos un quiebre en el cuarto trimestre del año 2016, aunque de forma mínima. El primer trimestre de este año, como vemos, va a cerrar, a no ser que en estas 4 horas más o menos que quedan de negociación de hoy viernes, pues al final consiga cerrar por debajo del mismo. Las condiciones de mercado ya son muy paradas, ¿no? Está muy sosegada la cotización y no sería muy factible que terminara por debajo del mismo, pero bueno, nunca se sabe. Si cierra por encima del 1,0609 el primer trimestre, albergaríamos cierta probabilidad de que encontrara apoyos y le evitara de caídas. ¿De acuerdo? Peor hubiera sido que este primer trimestre hubiera cerrado también ya por debajo del 1,0609, pero cerrando por encima albergaríamos cierta probabilidad de que le proporcione ayuda y sea capaz de impulsar al alza a la cotización. Todo esto, desde luego, desde un punto de vista técnico. Si tenemos aspectos macroeconómicos y fundamentales importantes, los escenarios podrían diverger. Bien, de temporalidad trimestral no llamamos la atención de nada más, nos vamos a una temporalidad semanal, el escenario sigue siendo idéntico, no nos podemos inventar lo que no existe y, como podemos ver en la imagen, la cotización sigue en un estado de rango.
El refugio de largo plazo por la parte de arriba del 1,1635 le sigue frenando la progresión al alza y por la parte de abajo entre la directriz de larguísimo plazo y el refugio de muy largo plazo siguen manteniendo esta estructura de rango desde hace 2 años. Debemos de tenerlo en cuenta y evidentemente mientras no parta esta estructura de rango con solvencia las presiones definidas para el euro dólar siguen estando totalmente vetadas. Repito, no podemos inventarnos lo que no existe y este movimiento de consolidación, que no es ni más ni menos que un movimiento de consolidación de las pérdidas de los últimos 9 años en la cotización del euro dólar. Ese movimiento de consolidación tiene que ser roto para que la cotización del euro dólar adquiera de nuevo direcciones definidas en el largo plazo. Cotización en temporalidad semanal. Bueno, al principio del análisis, al principio de la grabación, comentábamos que el nivel del 1,0857 lo veríamos en temporalidades superiores y apreciaríamos la importancia que tiene esta pieza. Esta pieza, como vemos, la respetó a finales del año pasado, la respetó a principios del año 2017 y la vuelve a respetar esta semana. Es de vital importancia. Siempre hemos comentado que mientras no remonte esta pieza, en este año 2017 las presiones alcistas de mediano largo plazo para la cotización del euro dólar están totalmente vetadas. 1,0857. Quédense con la pieza porque sin duda alguna tiene la clave por la parte de arriba de momento para este año 2017 y mientras no progrese por encima, nada que pensar. Por la parte de abajo, el precio de apertura anual sigue siendo vital en el 1,0523. Las últimas semanas, como podemos apreciar en la imagen, sigue siendo la pieza que le apoya durante 4 semanas consecutivas, generando un ranguito de corto plazo entre el refugio de mediano largo por la parte de arriba y el precio de apertura anual 1,0523 por la parte de abajo. Son las piezas vitales y por la parte inferior los mínimos que tenemos de los últimos años, de los últimos 14 años en la cotización del euro dólar. Le está salvando, como podemos ver, expandimos un poquito la imagen, la directriz de larguísimo plazo que nos viene desde 1985, referenciado con el marco alemán, evidentemente porque el euro dólar en 1985 no existía. Pero en términos técnicos sirve perfectamente los gráficos referenciados con el marco alemán. Temporalidad diaria. Tenemos en esta temporalidad de mediano plazo, tenemos la directriz de esta categoría bajista que nos viene desde 3 de mayo del año 2016 con su punto de configuración el 9 de noviembre del año 2016. Como vemos, la cotización de momento ni siquiera ha hecho un amago de alcanzar esta pieza de temporalidad diaria a tener en cuenta. Observamos de nuevo cómo los rechazos del 1,0857 están siendo vitales en los últimos meses y como por la parte de abajo tenemos muy cerquita ya el 1,0609 que sigue siendo de vital importancia. En esta temporalidad, si quieren también y si utilizan las directrices para operar, tenemos una alcista con punto de configuración a principios de este año 2017 y con punto de apoyo a primeros de mayo, perdón, con punto de partida a principios del año 2017 y con punto de apoyo a principios del mes de marzo. También la pueden implementar si lo desean, porque será pieza importante sin duda alguna. Bien, nos vamos a la temporalidad de 4 horas y vamos a colocarle ya sin más dilación los niveles de resistencia y de soporte para la semana que viene a la cotización del par más líquido, el más operado y el más noble del mercado Forex. Como siempre le comentamos, nuestros seguidores ya conocen muy bien la secuencia, pero para personas que vean por primera vez este vídeo, las piezas que le vamos a colocar a continuación, que son piezas históricas que nos vienen de muchos años atrás, unas más que otras, entre estos niveles de soporte y de resistencia irán colocados los niveles para la negociación intradiaria, niveles que ustedes los pueden ver todos los días en formato de vídeo
A partir de las 5 de la mañana GMT, nuestro vídeo ya está colocadito en nuestra página web con su correspondiente formato de texto. También lo pueden seguir un análisis en vivo y en directo en la sección de eventos de nuestra página web, picando en este icono a las 6:30 GMT. 8:30 del horario europeo, picando en este icono ustedes pueden acceder a un análisis de una media hora de duración, donde aparte de los pares de divisas que se analizan en el formato de vídeo, también se analizan cruces secundarios, materias primas e índices bursátiles todos los días a las 6:30 GMT. Y en nuestra sala de negocio, nuestra sala de trading, ustedes pueden seguir el mercado en vivo y en directo durante toda la sesión europea, de 7:00 GMT a 12:00 GMT, es decir, de 9 de la mañana a 14:00 de la tarde del horario europeo. Ahí ustedes pueden ver todos los niveles denominados intradiarios o intermedios que servirán como nudos de enlace para que nos ayuden a tomar decisiones entre los niveles más potentes que le vamos a colocar a continuación. Comprimimos el gráfico un poquito para ver más en detalle y, como siempre, le comentamos, la colocación de niveles en una temporalidad de 4 horas es simplemente por cuestiones visuales, pero estos niveles ustedes los pueden operar en las temporalidades que deseen, eso sí, con las lecturas correspondientes y con las gestiones de capital correspondientes a cada temporalidad. Primera resistencia para la cotización del euro dólar, la semana del 3 al 7 de abril, 1,0733. La única probabilidad que tiene la cotización del euro dólar de presionar al alza la semana que viene es remontando y consolidando con sus patrones correspondientes por encima de esta pieza. Solamente así presionará al alza la semana que viene. La principal resistencia de semana viene delimitada por el nivel del 1,0857, refugio de mediano largo plazo. Ya hemos visto la importancia y ya hemos visto cómo 3 veces consecutivas en los últimos 5 meses le ha cerrado el paso. Principal resistencia para la semana que viene. Batido al alza con sus patrones correspondientes, alimentaría más presiones alcistas, buscando la directriz bajista de mediano plazo que nos viene desde el año pasado y un refugio de mediano largo plazo que nos pasa en el 1,1026. Doble pieza en la zona psicológica de primer grado del 1,1000. Escenario para la parte de arriba a la cotización del euro dólar. Vamos a colocarle los soportes. En primer lugar, si la cotización no tiene capacidad ni fuerza para remontar el 1,0733, buscará el refugio de muy largo plazo del 1,0609. Primera pieza de soporte a batir. La consolidación por debajo de esta pieza, con sus patrones correspondientes, alimentaría más presiones bajistas. Soporte principal para la semana que viene, precio de apertura anual, 1,0523. Batido y consolidado, nos abriría la puerta a presiones bajistas más definidas y acentuadas, 1,0470, con gestión de mediano plazo, y el último soporte se lo colocamos en la directriz alcista de larguísimo plazo que hemos visto anteriormente, cómo realmente desde un punto de vista técnico es lo que sujeta a la cotización en los últimos años, nos pasa en el 1,0373. Último soporte para la semana que viene, un poquito más de 300 puntos de la situación actual. Como siempre, le comentamos, si quieren aprender a trabajar de una forma real, de una forma profesional en el mercado, si quieren aprender de experiencia, no de teoría, en la parte superior de nuestra página web tienen las vías de contacto. Solamente tienen que pedirnos información sobre nuestros planes de enseñanza totalmente personalizados o nuestros planes de negocio de la misma naturaleza. Vamos a continuar con el análisis y vamos a centrarnos en la cotización del dólar yen. Bien, antes de iniciar la lectura de la cotización del dólar yen,
voy a detallarles los aspectos macroeconómicos y fundamentales más importantes que nos encontraremos la semana que viene. El lunes vamos a tener el ISM del mes de marzo desde Estados Unidos, será el único dato relevante. El martes vamos a tener la decisión de tipos de interés del RB australiano. En sesión asiática no se esperan cambios, pero bueno, en el 1,5% mantiene la tasa de interés. El dólar australiano hemos visto sobre todo el AUD-USD que se muestra muy tranquilito los últimos días, sin duda alguna, esperando esta decisión de tipos del RBA que conoceremos el martes en horarios de sesión asiática. El miércoles vamos a tener la reunión del Banco Central Europeo de la política no monetaria, es decir, sin decisión de tasa de interés. Vamos a tener un discurso del señor Kuroda, gobernador del Banco Central japonés, también en la jornada del miércoles, y en sesión americana conoceremos las minutas de la FOMC, de la última reunión de la Fed de Estados Unidos. Estaremos atentos por si se desprendiera alguna información para desgranar alguna futura subida de tasas de interés por parte de la Fed. Esto sucederá en la jornada del miércoles, como comentamos, en horarios de sesión americana. En la jornada del jueves tenemos una reunión, viene en la agenda una reunión del señor Trump con el presidente chino. Bueno, es una reunión importante, son dos potencias mundiales, evidentemente, y bueno, pues cualquier cosita que se pueda desprender de esa reunión, cualquier titular un poco de impacto, pues podría provocar algún movimiento, sobre todo los cruces con el dólar americano. El viernes tenemos una batería de datos importantes desde el Reino Unido, destacando la producción manufacturera y el PIB estimado para el mes de marzo. Y cerraremos la semana con los datos de empleo desde Estados Unidos y desde Canadá. Este es el calendario resumido, evidentemente, simplemente con los aspectos macroeconómicos más importantes, ¿no? Los de mediano impacto y los de bajo impacto, pues bueno, ahí tienen ustedes los calendarios macroeconómicos para irlos desgranando también día a día. Bueno, vamos con la cotización del dólar yen, que al final va a conseguir acabar en positivo. Vemos como la semana, el punto de inicio en la zona del de los 111, un poquito por debajo, en los 110,95, exactamente con un gap desde el cierre del viernes de la semana pasada, un gap de 40 puntos que a la postre se cubriría, como podemos ver en la imagen. Los inversores en la primera parte de la semana llevaron a la cotización a probar el soporte delimitado por la zona psicológica de primer grado de los 110. Las órdenes compradoras se impusieron unos puntitos por encima. Hay cúmulo de órdenes compradoras aquí en esta zona psicológica de primer grado de los 110, como podemos ver en la imagen, y le ha hecho repuntar. Es decir, que el primer golpe a esta zona de los 110 soporta la cotización. Veremos a ver si viene con un segundo impacto, a ver si le soporta o no le soporta. La semana que viene, si es que lo ataca. Desde un punto de vista técnico para este final de semana, 111,78. Y para el inicio de la semana que viene será la clave, sin duda alguna. Si consigue remontar esta pieza, le abrirá la puerta a presiones alcistas. Mientras se mantenga por debajo de los 111,78, lo único que hará el dólar yen la semana que viene será presionar a la baja, buscando de nuevo esta zona de los 110. Tenemos un soporte importante, un refugio de mediano plazo que nos pasa un poquito por debajo, los 109,82, que para la semana que viene va a ser el primer soporte. Desde su punto de partida semanal, la cotización, vamos a comprimir un poquito el gráfico para verlo en detalle. Desde su precio de apertura semanal, como comentamos, va a terminar con unas ligeras ganancias desde la zona de los 111, 110,95. Presenta unas ganancias de insignificantes a mínimas en términos intrasemanales, un 0,31% tan solo, es decir, prácticamente insignificantes las ganancias. Recordemos que el par mantiene terreno negativo en este año 2017, un 4,88%, casi un 5%. Pérdidas para el cierre del primer trimestre, pérdidas de moderadas a abultadas, teniendo en cuenta que llevamos 3 meses solamente de negociación. Y desde el mes de marzo, como podemos ver en la imagen, también va a terminar este mes de marzo con unas pérdidas de un 1,55%, pérdidas moderadas en términos intramensuales. Bien, recorrido
Como siempre, comenzamos con las corrientes generales del mercado, las que marcan el ritmo de las cotizaciones, y nos vamos a temporalidad trimestral. La semana pasada llamábamos la atención que la cotización del dólar yen ya no solo tiene una leve corrección, sino que en este primer trimestre que vamos a cerrar en el día de hoy, esta vela no llega a la mitad de lo que es el cuarto trimestre del pasado año de 2016, pero sí, como vemos, tiene una corrección de más de un tercio, es decir, es una corrección importante para la cotización del dólar yen de las ganancias conseguidas el último trimestre del año 2016. De temporalidad trimestral no detallamos ni destacamos nada más. De temporalidad mensual sí que vamos a detallar algo importante. El nivel de los 112,73. Como podemos ver en la imagen, la cotización lleva encerrada varios meses entre el precio de apertura anual que este año lo ha generado en los 117,00 y el nivel de congestión de largo plazo de los 112,73. Como podemos ver en la imagen, es el primer mes que cierra por debajo en este año 2017. Cuidado porque mientras no remonte los 112,73, presiones alcistas de largo plazo están cerradas totalmente para el dólar yen. Y recordemos que desde que abrió el año no ha conseguido cotizar nunca en positivo. Ningún mes ha cerrado en positivo con respecto de su precio de apertura anual, los 117,00. Pero sobre todo nos quedaremos con este cierre mensual, que además es cierre trimestral por debajo de los 112,73. Temporalidad semanal. En semanas anteriores ya hemos llamado la atención como tuvimos a mediados del mes de febrero el quiebre de los 112,73 después de haber golpeado reiteradamente este refugio histórico de largo plazo durante varias semanas. Nos lo batió a la baja y lo único que está haciendo, como ya comentamos la semana pasada, es una confirmación del mismo. Por eso, mientras no remonte los 112,73, nada que pensar de presiones alcistas. Venimos del rechazo de mediano largo plazo de los 114,94. No se nos olvide tampoco, por si el dólar yen la semana que viene adquiriese presión alcista potente. Será resistencia importante, la de los 104,94, prácticamente en zona psicológica de segundo grado de 115 yenes por dólar. De temporalidad semanal, nada más que destacar y nos vamos a una temporalidad diaria. En temporalidad diaria ya nos aparece en escena una pieza de vital importancia para la semana que viene, como hemos dicho al principio del análisis de este par. Golpeada, como podemos ver en la imagen, a principios del mes de febrero, fue golpeada otra vez a finales del mes de febrero y, como vemos, ha sido batida a mediados del mes de marzo. Estaría realizando una consolidación porque le está cerrando el paso en las dos últimas jornadas. De ahí que sea vital importancia porque la secuencia que nos deja sobre esta pieza histórica de mediano plazo es nítida totalmente. Entonces, 111,78 para la semana que viene, clave en la apertura semanal. Vamos ya a la temporalidad de 4 horas y le colocamos los principales niveles de resistencia y de soporte. En primer lugar, como siempre, las resistencias. La primera ya la hemos comentado, la hemos narrado, 111,78. Necesita la cotización encontrar la ayuda de esta pieza con apoyos sólidos para que le impulse al alza. La principal resistencia de la semana que viene, 112,73. Ya hemos analizado, ya hemos explicado la importancia de esta pieza que, como podemos ver en la imagen, cada vez que llega captura la cotización porque la fuerza que ejerce sobre la misma es tremenda desde hace años. Para la semana que viene, principal resistencia, 112,73. La siguiente, en caso de consolidar la anterior, 113,74. Desde ahí nos vamos directamente a la zona psicológica de segundo grado de los 115, exactamente 114,94. Le cierra el paso en los últimos meses. Por la parte de abajo, si la cotización no tiene capacidad ni fuerza para remontar en los primeros compases de semana los 111,78, alimentará presiones bajistas, buscando de nuevo la zona psicológica de primer grado de los 110 yenes por dólar. Soporte primero de semana, 109,82. Congestión de mediano plazo.
batido con sus patrones correspondientes, alimentaría más presiones bajistas. Principal soporte de semana, 108,39, refugio de mediano largo plazo. Y desde ahí la cotización iría buscando los 106,19, con gestión de mediano plazo. Para el negocio inmediato, en la apertura semanal, esta pieza tiene la clave, 111,78. Bueno, vamos a continuar el análisis con la cotización del dólar franco suizo. Bueno, la imagen técnica que nos deja la cotización de este cruce es sobre el nivel del 1,0006, prácticamente en zona psicológica de categoría excepcional de la paridad 1 a 1. Como podemos ver, en los últimos compases de semana durante toda la jornada del jueves día 30 y el viernes día 31 tiene capturada totalmente a la cotización. Los inversores saben que este nivel es vital para seguir la evolución del dólar franco suizo. Se nos está quedando a dormir. El fin de semana aquí será vital para el arranque de la semana que viene, el 1,0006. La cotización del par va a terminar con rendimientos positivos después de haber conseguido recuperar el nivel que le había ejercido de soporte la semana pasada, el día 22 de marzo. Volvió a ejercer fuerza de soporte el viernes día 24, pero como vemos en la apertura semanal se nos vino abajo. Fue capaz de recuperarlo en la jornada del martes, este nivel que para la semana que viene será soporte importante. La cotización va a terminar con unas ganancias un poquito más del 1%, un 1,12%. Desde el precio de apertura anual en terreno negativo circula, con casi un 2%, un 1,94% de pérdidas. Y desde el punto de partida mensual del mes de marzo, la cotización inició su punto de arranque en la zona del 1,0665, va a terminar con unas pérdidas de un 0,69% marca en estos momentos. Pérdidas mínimas en términos intramensuales. Bien, vamos con la temporalidad trimestral. Para este cruce no hay nada nuevo desde hace años. La cotización lo único que hace es mantenerse imantada totalmente en el radio de influencia del refugio histórico de muy largo plazo de los 0,9680. No hace otra cosa. Cierto es que en los últimos trimestres cotiza siempre por encima del mismo y no cede. Mientras no ceda, las probabilidades en largos y muy largos plazos es de presionar al alza. Pero, como vemos, tenemos el cierre del primer trimestre de este año en negativo, ¿no? Atentos al detalle. Por la parte de arriba le cierran otras barreras de menor intensidad que temporalidad trimestral, como veremos a continuación en temporalidad mensual. El nivel del 1,0350 está siendo la clave para seguir la evolución del dólar franco suizo. Desde primeros del año 2015, desde enero del año 2015, le frena la progresión cada vez que llega. Sigue siendo la pieza vital en términos de largo plazo y mientras no evolucione por encima, las presiones alcistas potentes para el dólar franco suizo están vetadas en este año 2017. Por la parte de abajo, en los últimos meses se está encontrando apoyos reiterados, como vemos, mes tras mes, en el refugio de muy largo plazo de los 0,9680. Esta pieza de vital importancia por la parte de abajo, mientras no ceda, no vamos a ver presiones bajistas consistentes para la cotización de este cruce. Le damos un vistazo también en temporalidad semanal. Temporalidad semanal destacamos los rechazos en el 1,0350, los rechazos en el precio de apertura anual, que este año lo ha generado en el 1,0194 y como vemos está cerrando la semana quedándose a dormir en el 1,0006, en la paridad 1 a 1. Todo depende de esta pieza para seguir el rastro del dólar franco suizo. Si le sigue cerrando el paso, poquito a poco irá buscando de nuevo el refugio de muy largo de los 0,9680. Solamente apoyos por encima de esta pieza le impulsarían al alza para ir buscando ya el precio de apertura anual en el 1,0194. Lecturas de medianos largos. Temporalidad diaria, por si alguna información adicional pudiéramos
encontrar, bueno, poquito, simplemente pues ver la misma secuencia que en temporalidad semanal, solo que con más periodos, y el cierre en el 10006, que le está ejerciendo fuerza de resistencia. Recordemos que fue partido, consolidado, con su nudo de enlace perfecto, y lo que está haciendo la cotización es encontrar fuerza de resistencia en esta pieza. Colocación de niveles, nos vamos a la temporalidad de 4 horas y le colocamos las resistencias para la semana que viene. Para que adquiera presión alcista el dólar franco suizo tiene que encontrar apoyos en el 10006 en la apertura semanal. Solamente así le impulsará al alza. Tenemos una resistencia delimitada en una congestión de corto plazo, 10104. Batida al alza con sus patrones correspondientes, le alimentaría más presiones alcistas hasta el precio de apertura anual, que es la principal resistencia de semana, 10194. Batido el precio de apertura anual, tendría campo libre para ir buscando de nuevo la pieza que le impide la progresión al alza en los últimos 2 años, 10350, refugio de largo plazo a 350 puntos de la situación actual. Bien, por la parte de abajo, la cotización tiene que ser rechazada del 10006. Si esto se produce, en la apertura semanal alimentará presión bajista. Buscando el primer soporte, nivel intraanual, 0,9887. Ya hemos visto la importancia y el comportamiento de la cotización sobre el mismo. Quebrado los 0,9887 alimentaría más presiones bajistas. Soporte delimitado en un refugio de mediano plazo, 0,9779. Y el último ya se lo colocamos en el refugio de muy largo plazo, que lo hemos visto en temporalidades superiores, 0,9680. Para el negocio inmediato, 1,0006 tiene la clave en el arranque semanal el dólar franco suizo. Bien, continuamos con la cotización del libra dólar. También les invito, si quieren recibir nuestros análisis de forma inmediata, simplemente tienen que ponerse en contacto con nosotros y solicitarlo. Nos proporcionan una dirección de correo y se los enviaremos con gusto. Pero también pueden hacerse seguidores a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, ¿de acuerdo? Y ahí publicamos siempre los análisis inmediatos, análisis que se vayan haciendo a lo largo de la jornada en curso, ¿de acuerdo? Si se hacen seguidores nuestros, los recibirán de forma inmediata también. Y como siempre, les invito a que visiten la sección de vídeos educativos, casi 60 vídeos educativos de todos los temas, desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, como desde un punto de vista técnico, como generalidades del mercado, a su disposición y de forma gratuita, por supuesto. Vamos con la cotización del libra dólar. Bueno, puesta en marcha del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. La libra esterlina, como podemos ver en la imagen, va a acabar en positivo, con ligeras ganancias esta semana. Va a terminar sobre un nivel importante, un nivel intraanual en el 1,2531. Se nos queda dormir ahí el fin de semana y para el arranque de la semana que viene va a ser clave. Si le da apoyos, le impulsará al alza. Por el contrario, rechazos del mismo, lo que hará la cotización será presionar en sentido bajista. Como podemos ver en la imagen, la cotización del libra dólar se está apoyando desde mediados del mes de marzo en el precio de apertura anual, de forma reiterada. Esto le impulsa al alza desde una forma técnica. Y lo que más nos llama la atención es que esta semana se ha acercado al radio de influencia del precio de apertura anual, pero las órdenes compradoras se han impuesto un poquito antes de llegar. Denota fortaleza, como de hecho lo ha manifestado su cotización. 1,2531 tiene la clave para la semana que viene, y no nos olvidemos también de dónde venimos, de otro nivel intraanual del 1,2101, que es quien le ha proporcionado el último apoyo y quien le ha evitado de caídas superiores de momento en este año 2017.
La semana que viene, como comentamos hace un poquito, tenemos también datos macro importantes, sobre todo en la sesión del viernes. Batería de datos destacando la producción manufacturera del Reino Unido y el PIB estimado para el mes de marzo. Temporalidad trimestral. Bueno, la cotización nos cierra, igual que el eurodólar, con una vela, una pirinola, ¿no? Que se está apoyando en el 1,2299. El cuarto trimestre del año 2016 consiguió encontrar el apoyo y, como vemos, en este primer trimestre también. Mientras no ceda, no hay miedo de presiones bajistas de continuación de muy largo plazo. Como vemos, acaba el trimestre en positivo y mientras esta pieza no ceda, continuará repuntando posiciones. Solamente la pérdida del 1,2299 le alimentará presiones bajistas a la cotización del libra dólar. Temporalidad mensual, aquí lo vemos con más claridad. Expandimos el gráfico, como por la parte de abajo le soporta en todo momento el 1,2299, pero aquí ya tenemos una salvedad. Y es que sí hay un mes que ha cerrado por debajo. Trimestres ninguno, pero el mes de octubre del año 2016 sí tuvo un quiebre, este nivel a tener en cuenta. No ha salido ninguno más por debajo. Si tuviéramos algún otro quiebre por debajo del mismo, estaríamos hablando ya de presiones bajistas técnicas. De momento, ese escenario no existe y el 1,2299 sigue teniendo la clave como soporte técnico más duro y más fuerte en términos de muy largo plazo. Temporalidad semanal, poquito de esta temporalidad, simplemente ver el movimiento de consolidación en formación de rango que mantiene la cotización de este cruce de las últimas pérdidas. Recordemos que en desde el efecto Brexit, desde junio del año pasado, el libra dólar pierde en el entorno de un 14%. Son unas pérdidas muy abultadas para no haber pasado ni siquiera un año desde que decidieron los ciudadanos británicos abandonar la Unión Europea. Por la parte de arriba, aquí destacamos ya esta pieza, el 1,2912, que es la resistencia más importante histórica que tiene por la parte de arriba, que primeramente ejerció fuerza de soporte, pasó varios meses, como podemos ver en la imagen, encerrada la cotización entre estas dos piezas de largo plazo y al final, como vemos, el mes de octubre consiguió batirlo. Este periodo de consolidación no podemos perderlo de vista porque hasta que no abandone esa condición de rango estructurado no nos va a orientar de movimientos definidos en términos de medianos largos plazos. Temporalidad diaria, por si alguna información adicional. Simplemente ver cómo el precio de apertura anual y el nivel histórico de muy largo plazo siguen manteniendo eje central de operaciones sobre la cotización, generando un rango estructurado, pero sin capacidad ni fuerza para abandonar esta zona de refugio histórico. De temporalidad diaria, ninguna información adicional y nos vamos directamente a la de 4 horas. Colocación de niveles. Como hemos comentado ya al principio del análisis de este par, el nivel de el 1,2531 tendrá todo que decir en la apertura semanal. Apoyos en el mismo le impulsarán al alza. Nivel intraanual 1,2715, resistencia a batir. Consolidando por encima tendría el camino abierto para probar la principal de semana, 1,2912. No le colocamos más. Si fuera necesario, en nuestras negociaciones intradiarias le iríamos colocando más niveles. Por la parte de abajo, este nivel intraanual, la cotización tiene que ser rechazada del mismo. Si es rechazada, irá buscando el precio de apertura anual, 1,2347, el principal soporte de semana. Ya hemos visto la importancia del mismo. 1,2299, refugio de muy largo plazo. Y batida esta pieza, campos libres, buscando otro nivel intraanual en el 1,2131. Para la negociación inmediata en el arranque semanal, 1,2531 tiene la clave. Se nos está quedando a dormir aquí y por algo es. Bien, seguimos con la cotización del AUD-USD. Les recuerdo que el martes, en horarios de sesión asiática, tendremos la reunión del RB australiano
con decisión de tipos de interés. La cotización de la USD nos ha generado un campo de acción esta semana totalmente pobre, pírrico, casi inoperable, ¿no? Por así decirlo. Como vemos en la imagen, de máximos a mínimos intrasemanales no genera ni 100 puntitos siquiera de campo de acción, es decir, unas condiciones de mercado muy débiles. Lo que más debe de llamarnos la atención es que sigue encontrando apoyos en el refugio de largo plazo de los 0,7606. Desde su precio de apertura anual, que este año lo ha generado en los 0,7215, mantiene unas ganancias muy abultadas de un 6,2%, un 6,02%. Ganancias muy abultadas teniendo en cuenta que llevamos un trimestre solamente de negociación de este año 2017. Desde su precio de apertura del mes de marzo, la cotización va a cerrar prácticamente en tablas, como vemos, con unas pérdidas insignificantes, totalmente de un 0,39%. Y desde el precio de apertura semanal, desde el día 26, cuando abrió la semana, pues está justamente en él ahora mismo, en la zona de los 0,7636. Como podemos ver en la imagen y como comentaba, condiciones de mercado muy complicadas para el negocio de cortito plazo. Los inversores prefieren esperar a esa reunión de el RB australiano en la jornada del martes en sesión asiática, y esta semana el cruce de la USD ha pasado desapercibido totalmente para los inversores, carente de liquidez. Temporalidad trimestral. El estado de rango estructurado de largo plazo sigue vivo. Por la parte de abajo no cede los 0,6908 y por la parte de arriba no se atreve con la zona de los 0,80. Mantiene aquí una congestión muy potente por encima de los 0,76 que le cierra siempre el paso, trimestre tras trimestre. Por la parte de abajo recordemos, como siempre, que tenemos el quiebre de la directriz alcista de muy largo plazo desde el año 2001 y además tenemos su confirmación técnica. Como siempre comentamos, es una confirmación técnica, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que la cotización se vaya a ir para abajo, es simplemente un patrón técnico que dentro de unas estructuras y de unas lecturas es aplicable. Temporalidad mensual. La temporalidad mensual, el único detalle importante sigue siendo que se mantiene por encima de la directriz bajista de largo plazo que se genera desde abril del año 2013, como vemos, batida al alza en enero de este año 2017, y como los 2 meses anteriores, febrero y marzo, lo único que ha hecho la cotización es mantenerse atrapada y mantada en el refugio de largo plazo de los 0,7606, como podemos ver en la imagen, con imperceptibles apoyos y con campos de acción muy estrechos y muy pobres. La semana que viene será vital esta pieza para seguirle el rastro a su cotización. Temporalidad semanal, poquito que destacar de la temporalidad semanal, simplemente ver cómo las últimas semanas nos está cerrando por encima de los 0,7606 y mientras lo siga haciendo no va a caer la cotización, a no ser que el RB australiano decida rebajar tasa de interés de ese 1,5% que la mantiene. Si decidiera subir tasa de interés, evidentemente la cotización adquiriría fuerza alcista para probar en primera instancia el nivel de los 0,7790. Nivel que, como podemos ver en la imagen, desde abril del año 2016 es la resistencia de mediano-largo plazo que le impide la progresión al alza, es decir, la cotización está encerrada entre el refugio de largo plazo 0,7606 y la congestión de mediano-largo de los 0,7790. Temporalidad diaria. Si alguna información pudiéramos sacar de aquí, bueno, la información que sacamos de esta temporalidad es la fuerza de resistencia que le ejerce los 0,7790 en los últimos tiempos y el apoyo reiterado que ha encontrado durante toda la semana en el refugio de largo plazo de los 0,7606. Temporalidad de 4 horas y colocación de niveles. Siempre que la cotización del AUD-USD se mantenga por encima del refugio histórico de largo plazo de los 0,7606, técnicamente le impulsará al alza. La primera resistencia es además la principal de semana,
0,7790, refugio de mediano largo plazo. Y batida esta pieza, tendría campo abierto, no hay ningún nivel histórico importante, hasta la zona psicológica de primer grado de los 0,80, exactamente los 0,8034. Le colocamos la última pieza de resistencia a casi 400 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, la cotización tiene que ceder en este nivel, 0,7606, colocarse por debajo y sufrir rechazos del mismo. Principal soporte de semana, delimitado por la directriz alcista de muy largo plazo que nos viene desde el año 2001. La semana que viene nos pasa sobre los 0,7442, a 200 puntitos de la situación actual. Y batida esta pieza, buscaría el refugio de largo plazo de los 0,7327, niveles solamente alcanzables si el RB australiano decidiera rebajar la tasa de interés de ese 1,5% que lo mantiene. Bien, para la apertura semanal, como comentábamos, 0,7606 tiene la llave. Continuamos con, continuamos con la cotización del euro-yen. Lecturas más importantes que nos deja la cotización de este cruce. Bueno, las lecturas más importantes es que el precio de apertura anual está siendo impecable e implacable en este año 2017. Cada vez que se arrima, las órdenes vendedoras enseguida se imponen a las compradoras y le alimenta presiones bajistas. Rechazos de los 121,71, firmes y potentes, le alimentan más presión bajista. Esta semana se ha descolgado de la congestión de corto plazo de los 120,18 que ha peleado durante los primeros días de semana y, como vemos, se presenta ya en el refugio de mediano largo de los 118,89, que para la apertura de la semana que viene va a ser determinante. La cotización del euro-yen mantiene en terreno negativo desde su punto de partida anual, que este año la ha generado en los 123,04, mantiene unas pérdidas de un 3,24%, pérdidas moderadas para el euro-yen. Desde su precio de apertura del mes de marzo, como podemos ver en la imagen, mantiene unas ganancias totalmente insignificantes de un 0,21%. Y desde su precio de apertura semanal, la cotización se nos quedó a dormir el fin de semana pasado en este nivel de corto plazo, en los 120,18, va a terminar con unas pérdidas de un 0,93%, casi un 1% en términos porcentuales. Temporalidad trimestral. Bien, para la cotización del euro-yen sigue siendo vital. La pieza de refugio histórico de los 112,79, todavía alejada a la cotización, pero bueno, durante 3 trimestres proporcionándole el apoyo sigue siendo la pieza vital. En corrección de las últimas ganancias del cuarto trimestre del año 2016, termina su cotización en este primer trimestre del año 2017. Detalle importante a tener en cuenta, pero como vemos es una corrección. Para que presione a la baja con fuerza tiene que perder los 112,79. Temporalidad mensual para el euro-yen sigue siendo vital. Su precio de apertura anual, desde que abrió el año 2017, lo único que hace es ejercerle fuerza de resistencia. Los 3 meses, enero, febrero y marzo, 123,04, incapaz. Y además, cuidado porque en este mes de marzo, como vemos, nos deja una vela con un repliegue rápido que genera implicaciones bajistas y un pequeño cuerpito también bajista. Atentos a este detalle. Mientras no recupere el precio de apertura anual 123,04, en negociaciones de medianos largos plazos, nada que pensar en presiones alcistas. Temporalidad semanal. Aquí nos aparece de nuevo el nivel de congestión de los 118,89. Va a ser clave la semana que viene. Se nos va a quedar a dormir ya en su radio de influencia y la perforación de esta pieza le alimentaría más presiones bajistas. El punto de partida anual por la parte de arriba sigue siendo vital en los 123,04 y los rechazos firmes que sufrió la cotización la semana pasada de los 121,71 han sido determinantes para este movimiento técnico de esta última semana del mes de marzo.
Bien, una temporalidad diaria, realmente en temporalidad diaria simplemente ver los rechazos en formación de escalera de su precio de apertura anual, del refugio de mediano largo de los 121,71, del nivel de corto plazo de los 120,18. Su handicap, el siguiente lo tenemos en los 118,89. Temporalidad de 4 horas y colocación de niveles. Bien, por la parte de arriba, la cotización lo primero que debe de hacer es no perder los 118,89. Si le proporciona ayuda, los 118,89 le impulsará al alza para atacar la primera resistencia. Con gestión de corto plazo, 120,18. Consolidando por encima, le alimentaría presiones alcistas. Resistencia principal de semana, refugio de mediano largo plazo, 121,71 y la última en su precio de apertura anual, 123,04. Por la parte de abajo, cediendo los 118,89, abriría puertas a presiones bajistas, siempre y cuando sus patrones correspondientes lo permitan. Estas puertas llevarán a la cotización buscando los 117,52, principal soporte para la semana que viene, y el último en un refugio de mediano plazo. Se lo colocamos en los 116,47, a 350 puntos de la situación actual. Para la negociación inmediata, en la apertura semanal, esta pieza tiene la llave 118,89. Vigílenla muy de cerca. Bien, continuamos con la cotización de Libra Yen. Se nos está quedando a dormir en el refugio de mediano largo de los 139,80, que será clave y determinante en el arranque de la semana que viene. Vamos a darle un vistazo en temporalidad mensual para ver los rechazos que mantiene de su precio de apertura anual, que este año lo ha generado en los 144,34. Es el detalle técnico más importante que nos deja el Libra Yen en este cierre trimestral. Como vemos, se posiciona por debajo de un refugio de mediano plazo en los 140,94. Estas dos piezas para la semana que viene van a ser de vital importancia y no se nos olvide de dónde venimos, de los apoyos de los 126,75. De Libra Yen le vamos a dar un vistazo también en temporalidad semanal. Aquí en temporalidad semanal vamos a apreciar cómo las condiciones de mercado de Libra Yen de las últimas semanas son erráticas, en condición de rango de corto plazo, pero con una ligera inclinación bajista. Y esta pieza, los 139,80 para el arranque semanal, va a ser vital. Temporalidad diaria, por si alguna información adicional. Bueno, en temporalidad diaria vemos lo que estamos explicando. Una condición de rango estructurado bajista totalmente, con movimientos nerviosos en la cotización de Libra Yen, pero al fin y al cabo bajista. Y para que torne alcista tiene que remontar los 139,80, pieza que le está frenando la progresión al alza en este cierre semanal, como por la parte de abajo le está proporcionando la ayuda en todo momento el nivel de los 138,25. Colocación de niveles sin más dilación. Vamos a colocarle las principales piezas de resistencia a la cotización de el Libra Yen. Como hemos comentado, la cotización necesita remontar los 139,80. Si lo consigue, con sus patrones abriría puertas a presiones alcistas. Resistencia principal de semana en refugio de mediano plazo, 140,94. Otra en una congestión de corto plazo, 142,34. De momento no le colocamos más. Por la parte de abajo estaremos muy atentos a rechazos de los 139,80. Si esto se produce, el primer soporte viene delimitado por un refugio de mediano plazo, 138,26. El siguiente de la misma categoría y función, 137,27. Y el último se lo colocamos en los 136,40. Para el negocio inmediato, en el arranque semanal, esta pieza tiene la llave 139,80.
Seguimos con la cotización del dólar CAD. Nos vamos a una temporalidad mensual en este cruce para ver la clave del dólar CAD por la parte de arriba en la zona del 1,35, zona psicológica de segundo grado. Exactamente en el 1,3496 tenemos un refugio histórico y además este año el precio de apertura anual lo tenemos un poquito por debajo. Le genera una doble fuerza de resistencia que de momento le está siendo imposible partir a la cotización del dólar CAD y mientras no lo consigan, mientras no consiga remontar la zona del 1,35, las presiones alcistas están cerradas. Por la parte de abajo está encontrando apoyos en el 1,3094, que es una congestión de largo plazo que lucha y que pelea desde julio del año 2015, ¿de acuerdo? Y también tiene que ceder esta pieza. De temporalidad mensual llamamos la atención que la vela de este mes de marzo va a acabar con un pequeño martillito, más bien doji casi, con implicaciones bajistas. Un rechazo en firme de la zona del 1,35. Como siempre, quienes operen el dólar CAD deben de echarle una mirada de reojo a la cotización del petróleo por su correlación histórica. Bien, temporalidad semanal, la lucha entre el refugio de largo plazo por la parte de arriba y el de la misma categoría por la parte de abajo en el 1,3094 sigue vigente totalmente y solamente el remonte de esta pieza le abriría puertas. ¿Cómo? La pérdida del 1,3094 llevaría a la cotización para probar el refugio de muy largo plazo, que es donde ha encontrado apoyos sólidos y consistentes en los últimos tiempos, en el 1,2638. En temporalidad diaria vamos a observar cómo la cotización ha encontrado fuerza de resistencia día tras día sobre el eje inclinado alcista de mediano plazo. Le ha cerrado la progresión impecablemente y como vemos en el día de hoy está cerrando por debajo del 1,3325. Muy atentos porque ya tenemos un cierre el pasado día 15 de marzo. Viene rechazada del eje inclinado y de la zona del precio de apertura anual, es decir, que mientras no consiga remontar el 1,3325, las presiones alcistas para el dólar CAD estarán cerradas la semana que viene. A eso vamos, a la colocación de los principales niveles. Recuerden que el libra yen y dólar CAD, que son cruces que no analizamos en formato de vídeo a primera hora de la mañana, ustedes los pueden seguir tanto a primera hora de la mañana, a las 6:30 GMT, 8:30 del horario europeo, en directo, picando en este icono le da acceso directo a la sala y también después en nuestra sala de trading abierta durante 5 horas al público, gratuitamente en sesión europea, de 7 GMT a 12:00 GMT, es decir, de 9 a 14 del horario europeo. Estos cruces, el dólar CAD, libra yen, cualquier petición que ustedes hagan será atendida. También índices bursátiles y materias primas. Dólar CAD, 1,3325. Tiene que ayudarle, tiene que remontar y tiene que ayudarle para que le impulse al alza. El eje inclinado y el precio de apertura anual como primera resistencia en alianza 1,3441. La principal resistencia de semana 1,3496. Refugio de largo plazo. Ya hemos visto la importancia y ya hemos visto cómo desde hace varios meses es la pieza que le impide la progresión al alza. Por la parte de abajo, si no consigue remontar el 1,3325, acentuará las caídas. Soporte delimitado por una congestión de corto plazo, 1,3201. Último soporte y principal de semana, 1,3094. Ya hemos visto la importancia de esta pieza en secuencias de largo plazo. Bien, terminamos con los principales cruces de divisas y los dos secundarios, el libra yen y el dólar CAD. Y vamos con la cotización del petróleo. El crudo que esta semana consigue avanzar y además con fuerza. Para el crudo nos vamos a ir directamente a una temporalidad diaria porque es donde realmente vemos las secuencias más nítidas. Recordemos que el precio de apertura anual se le ha atragantado, como vemos, durante todo el año 2017, lo golpea, pero ni siquiera un día ha sido capaz de cerrar por encima del mismo. El crudo Brent lo genera en los 56,68 en este año 2017. Por la parte de abajo, el apoyo sólido lo ha encontrado en los últimos días
en la zona psicológica de primer grado de los $50 por barril. Tres apoyos reiterados le impulsan al alza técnicamente. Este nivel con gestión de corto plazo será clave para la semana que viene en el inicio. 52,89. Estén muy atentos porque si le proporciona ayuda le impulsará al alza, directamente buscando un refugio de mediano plazo en los 55,70, que es la primera R y la principal de semana en su precio de apertura anual, 56,68. Por la parte de abajo, la cotización del Brent tiene que sufrir rechazos de esta congestión de corto para que alimente presiones bajistas. Principal soporte de semana, 50,04, refugio de mediano plazo. Y batida esta pieza, el siguiente soporte está delimitado por una congestión de corto plazo en los 45,75. Para el negocio inmediato en la apertura semanal, esta pieza de corto plazo tiene la clave 52,89. Y no se olviden de los detalles, no se olviden que el precio de apertura anual sigue teniendo el mando y el orden sobre la cotización del crudo Brent. Igual que en el crudo Brent, también en el crudo ligero. El precio de apertura anual sigue teniendo el orden y el mando en este año 2017. Para el crudo ligero, como podemos ver en la imagen, su cotización se desprende de una forma sólida de esta congestión de corto plazo en los 48,54. Como vemos, cotiza con ímpetu por encima de ella y mientras no ceda, continuará repuntando para alcanzar los 51,96. Refugio de mediano largo plazo y la principal resistencia también en su precio de apertura anual en los 53,79. Solo la pérdida de esta congestión de corto plazo en los 48,54 le abriría la puerta a presiones bajistas. El principal soporte de semana, 43,35. Refugio histórico de muy largo plazo donde ha encontrado su cotización los últimos apoyos en los últimos meses. Este nivel de corto plazo en los 48,54 tiene la clave para el crudo ligero la semana que viene. Bien, continuamos con el DAX alemán y también veremos la cotización del oro. El DAX alemán, vamos a rememorar la temporalidad trimestral para ver cómo al final las congestiones históricas, los refugios de muy largo plazo son los que tienen el poder y el mando sobre las cotizaciones. Venimos ya desde hace 3 años reiterando la lectura todos los trimestres, encontrando apoyos en el refugio de los 9.484 y al final técnicamente consigue impulsarle al alza. Destacamos que lleva 3 trimestres consecutivos con ganancias abultadas. La cotización del DAX alemán que se nos presenta, como podemos ver en la imagen en este cierre semanal, en zona de máximos históricos. No la ha alcanzado en estos horarios, pero como vemos está a puntito de hacerlo. Le damos también un vistazo en temporalidad mensual. De temporalidad mensual también llamamos la atención que los 3 primeros meses de este año, 2017, los 2 primeros le han dado el apoyo en su precio de apertura anual, que este año lo tiene en los 11.456 y desde ahí le impulsan al alza y además con ímpetu, acercándose ya a estos máximos históricos en la cotización del DAX. Temporalidad semanal, por si alguna información adicional. Bueno, aquí lo vemos más nítido, evidentemente, más velas en acción, más apoyos reiterados en su precio de apertura anual, que sin duda alguna es el detonante técnico de los avances del DAX Etra. Por la parte de arriba, pues los máximos en los 12.412 va a ser resistencia importante para la cotización del DAX. A ello vamos, se las colocamos en una temporalidad diaria. El movimiento de escalera perfecto que nos está demostrando el DAX día tras día y semana tras semana, deben de tenerlo muy en cuenta. Esta pieza en los 12.236 es vital. Mientras no ceda, la cotización progresará para alcanzar la primera resistencia y además principal de semana, 12.412, zona de máximos históricos. Consolidando por encima, tenemos 2 niveles de resistencia intraanuales, de categoría intraanual, en los 12.603 y 12.832. Por la parte de abajo, solamente adquirirá presión bajista el DAX alemán si sufre rechazos de los 12.236. Si se coloca por debajo y sufre rechazos,
abriría la puerta a presiones bajistas. Soporte delimitado en un refugio de mediano plazo, 12.059 va a ser el principal para la semana que viene y el último, por si acaso, se lo colocamos en los 11.779. Para el DAX alemán, recordemos, está a puntito de alcanzar los máximos históricos. Esta pieza tiene la clave, 12.236. Bien, pues vamos con la cotización del oro, nos vamos a una temporalidad trimestral, como siempre, y le marcamos la lectura. Lo más importante es que perdón, vamos a la temporalidad trimestral, nos había salido la semanal. Bueno, vamos con esta pieza que sigue siendo vital, 1330, ¿vale? Es lo único que le puede salvar de caídas, el remonte de estas dos piezas al alza. Recordemos que la directriz alcista de muy largo plazo, que en corto y mediano ya nos ha ofrecido su recorrido, la confirmación en muy largo plazo la tenemos, el patrón está, solo hace falta que responda el patrón a las lecturas. Para que responda no tiene que remontar los 1330, si lo remonta estaríamos hablando de patrón frustrado, ¿de acuerdo? En términos de muy largo plazo. El principal soporte lo seguimos manteniendo en los 1034. Mensual, por si alguna información adicional, en mensual llamamos la atención. La vela, como vemos, vela de implicación alcista con un repliegue rápido que nos deja en este mes de marzo, con apoyos en esta zona importante de los 1205. Atentos al detalle porque es de vital importancia este cierre mensual para la cotización del oro. Temporalidad semanal, de temporalidad semanal ya nos aparece, como podemos ver en la imagen, el refugio de mediano largo que le impide la progresión al alza en los últimos tiempos, 1255. La está golpeando en este final de semana, ya la ha golpeado en semanas anteriores y tiene que progresar por encima. Aquí nos aparece una directriz bajista de mediano plazo, de mediano largo, muy cerquita también, que tendrá mucho que decir sin duda alguna, pero lo primero que tiene que hacer la cotización del oro es remontar los 1255. Los apoyos en los 1205 han sido determinantes, como ya hemos venido narrando en semanas anteriores. Temporalidad diaria. Aquí lo vemos perfectamente el cierre que le está poniendo en la congestión de mediano largo de los 1255 a su cotización. Tiene que abrirle la puerta para que progrese el alza la semana que viene. Temporalidad de 4 horas y colocación de niveles para la cotización del oro. Recuerden que el oro lo analizamos a primerita hora de la mañana todos los días a las 6:30 GMT en directo. Vamos con la colocación de resistencias. 1255, ya lo hemos visto, la importancia que tiene. Batido nos topamos con la directriz bajista de mediano largo, 10 puntitos, 10 dólares por encima, en los 1265. La principal resistencia viene delimitada por un eje inclinado alcista de mediano y una congestión de la misma categoría, 1283. Es la principal resistencia para la semana que viene. La cotización del oro solo adquirirá presiones bajistas cediendo en los 1237,5. Si esto se produce con sus patrones correspondientes y solo así le abrirá puertas a presiones bajistas. Principal soporte de semana 1205. Refugio de mediano plazo. Para la negociación inmediata en el oro la semana que viene por la parte de arriba 1255, por la parte de abajo 1237. Bien, terminamos el análisis de previsión en Forex para la semana que viene, la primera de abril, del 3 al 7. Esperamos que les sean de utilidad, esperamos que la semana que viene tengan buen negocio en el mercado y en Forex Índices estamos para atenderles. Antes de introducirse en estos complicados y difíciles mundos, asesórense con profesionales de alta experiencia. Si no es con nosotros, pidan información o asesoramiento a empresas o profesionales similares. Nada más. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Libra yen y dólar CAD. También le daremos un vistazo a la cotización del crudo Brent, crudo ligero, DAX alemán y como siempre finalizaremos dándole un vistazo a la cotización del oro y colocándole los principales niveles para la semana que viene.
Siempre les comento que sobre todo para personas que se estén iniciando en este complicado y difícil mundo, les aconsejo que vean el vídeo completo, porque no solamente es un vídeo de análisis, sino que también tiene pinceladas educativas. Bienvenidos, muchas gracias y vamos a comenzar. Bueno, la cotización del euro dólar, como podemos ver en la imagen, nos ha dejado unas pérdidas de abultadas a muy abultadas esta semana. Ha tocado techo en máximos intraanuales un poquito por encima del 1,09, pero después, cuando analicemos en temporalidades superiores, nos daremos cuenta que la pieza clave realmente ha sido el 1,0857. Momentáneamente, la cotización ha intentado sujetarse por encima, pero no lo ha conseguido. Ha sido la clave. La cotización abrió con un gap alcista desde el cierre del viernes de la semana pasada en la zona del 1,08, abrió en el 1,0834. Este gap se cubrió, como podemos ver en la imagen, en la jornada del miércoles día 29, y desde que cubrió el gap, lo único que ha hecho la cotización, en un primer momento soportó a la cotización el gap, como podemos ver en la imagen, soportó a la cotización durante varias horas, pero al final, como vemos en horarios de sesión esto sucedió el miércoles y en cuanto a datos macroeconómicos más relevantes, tuvimos el Producto Interior Bruto de Estados Unidos, la economía americana del cuarto trimestre. La economía americana sigue a un ritmo sólido y estable. También el PIB del Reino Unido, lo hemos conocido esta semana, pésimo. Los datos de IPC de la zona euro, previsión para el mes de marzo, los hemos conocido en la jornada del viernes, pésimos, 2,3 por debajo de lo esperado por los inversores. A este ritmo el Banco Central Europeo no se va a animar ni a retirar el programa de compra de activos y tampoco, evidentemente, se va a animar a subir tasas de interés con este IPC tan bajo. Bueno, desde un punto de vista macroeconómico y fundamental son los aspectos más importantes. Después detallaremos el calendario también para la semana que viene, diremos qué aspectos macro más importantes nos encontraremos y, como siempre, vamos a comenzar desgranando, vamos a comenzar narrando qué es lo que ha sucedido con la cotización del euro dólar esta semana. Ya saben nuestros seguidores habituales que este vídeo tiene algo más de una hora de duración y los pares de divisas que vamos a analizar y otros productos son los siguientes. En primer lugar, vamos a analizar el euro dólar. Veremos en segundo lugar dólar yen, dólar franco suizo, libra dólar, AUD USD y euro yen. De una forma más rápida, analizaremos dos cruces secundarios. Estimados seguidores, inversores, público en general, bienvenidos al análisis de previsión en Forex que les ofrece el equipo de Forex Índices todos los fines de semana. Soy Jesús Ángel Benito, su director, cuando son las 16 horas y 24 minutos del horario internacional GMT del día de hoy, 31 de marzo de 2017, voy a realizar el análisis de previsión para la semana que viene, del 3 al 7 de abril del presente año 2017. Bien. Buenas tardes o buenos días a todos, depende cuando ustedes visualicen este vídeo. Quedan 3 horas y media, 4 horas para que cierre el mercado y, como cada viernes desde Forex Índices, realizamos este análisis de previsión para la semana que viene. Como siempre, realizaremos un estudio de lo que ha sucedido en esta semana que estamos a punto de terminar, tanto desde un punto de vista macroeconómico y fundamental como desde un punto de vista técnico, y le colocaremos las principales piezas de soporte y de resistencia a las cotizaciones de los pares de divisas que vamos a analizar y de otros productos. Bien, una semana que ha estado marcada por la puesta en marcha del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, por el cual el Reino Unido, pues, formalmente ha hecho la petición de abandonar
el bloque europeo. Horarios de apertura europea del día 29 se nos vino abajo. Lo que nos debe de llamar la atención es la pérdida, al menos de momento, del nivel intraanual del 1,0733. Es de vital importancia, puesto que es la pieza que le había soportado y que le había impulsado al alza. El último impulso alcista viene de esta pieza, del 1,0733. Lo ha perdido de nuevo y mientras no lo recupere nos vamos a olvidar totalmente de presiones alcistas para la cotización del euro dólar la semana que viene. Es pieza principal. Cerquita tenemos de nuevo el refugio de muy largo plazo. Desde enero del año 2015 lo pelea, lo lucha y lo sigue peleando y luchando. El apoyo firme que encontró a mediados del mes de marzo sigue siendo válido. La pérdida de este nivel le abriría ya puertas buscando el precio de apertura anual y otros niveles inferiores. La cotización, como comentábamos, inició su punto de arranque en el 1,0834 y va a terminar en términos porcentuales con un 1,30 de pérdidas. Pérdidas de abultadas a muy abultadas en términos intrasemanales. Desde el precio de apertura anual, la cotización mantiene el terreno positivo, un 1,62, ganancias mínimas en términos intraanuales, teniendo en cuenta que cerramos el primer trimestre. Hoy viernes, 31 de marzo, tenemos un cuádruple cierre, evidentemente. Cierre diario, semanal, mensual y trimestral. Y debemos de vigilar todas estas temporalidades desde un punto de vista técnico, porque los cierres serán importantes como siempre, sobre todo el trimestral. Vamos, bueno, le hallamos también cómo va a terminar el mes de marzo. El mes de marzo el euro dólar va a conseguir unas ligeras ganancias de un 1,19%. Desde que abrió marzo en la zona del 1,0570 va a terminar con unas ganancias de un 1,19%, ganancias moderadas en términos intramensuales para la cotización de este par. Como siempre, nos vamos a temporalidades trimestrales para ver las corrientes generales y para ver qué nos marca y qué nos muestra la cotización. Observamos cómo la clave técnica en términos de muy largo plazo sigue siendo la directriz alcista de larguísimo plazo, que nos viene desde 1985, el cuarto trimestre del año pasado, 2016, y el primer trimestre de este año le salvan la vida y le evita de caídas superiores en términos de muy largo plazo. Y lo que más debe de llamarnos la atención sobre el refugio de muy largo, que respeta desde principios del año 2015, como hemos detallado anteriormente, pero que tenemos un quiebre en el cuarto trimestre del año 2016, aunque de forma mínima. El primer trimestre de este año, como vemos, va a cerrar, a no ser que en estas 4 horas más o menos que quedan de negociación de hoy viernes, pues al final consiga cerrar por debajo del mismo. Las condiciones de mercado ya son muy paradas, ¿no? Está muy sosegada la cotización y no sería muy factible que terminara por debajo del mismo, pero bueno, nunca se sabe. Si cierra por encima del 1,0609 el primer trimestre, albergaríamos cierta probabilidad